Déjenme ver. Listo ya. Bienvenido de nuevo a nuestro podcast sobre programación. En el episodio de hoy continuaremos con nuestro debate sobre interfaces y clases abstractas. ¿Hay algún aspecto en particular que quieran profundizar? Definitivamente, me gustaría discutir sobre la flexibilidad y el acoplamiento en el uso de interfaces y clases abstractas. Eh, Muy buena elección. Las interfaces ofrecen una gran flexibilidad, ya que una clase puede implementar múltiples interfaces. Esto nos permite que una clase se adapte a diferentes contratos y sea utilizada en diversos contextos. Exacto. Además, gracias a la separación de la interfaz y la implementación, las interfaces también reducen el acoplamiento entre las clases. Esto favorece el principio de diseño de programar para una interfaz, no para una implementación. Sin embargo, en el caso de las clases abstractas, aunque proporcionan una base común, también pueden generar un acoplamiento más fuerte entre la clase abstracta y sus subclases. Esto se debe a la herencia que se establece. Es cierto, la herencia puede generar dependencias fuertes, pero las clases abstractas también permiten establecer una estructura común y compartir código, lo que puede ser beneficioso en ciertos casos o escenarios. Correcto. Al usar una clase abstracta, podemos definir métodos concretos que brinden una implementación por defecto, evitando así repetir códigos en las subclases. Además, otro aspecto a considerar es el nivel de restricción que cada enfoque impone en las subclases. Las clases abstractas pueden tener métodos abstractos y concretos, mientras que las interfaces solo permiten métodos abstractos. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Las clases abstractas pueden proporcionar ciertas implementaciones, lo que puede ser útil para subclases que comparten algo en común. Y no debemos olvidar que tanto las interfaces como las clases abstractas son herramientas poderosas para lograr la modularidad y la reutilización del código en la programación orientada a objetos. Así es, ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas, y su elección dependerá de las necesidades del proyecto y la estructura del sistema. En cuanto al código proporcionado, veo una mejora que se podría hacer en la clase pájaro. Sería bueno agregar el decorador @override antes de los métodos, hacer sonido y volar para indicar que esta se esté realizando una sobrescritura de los métodos de la clase base. Buena observación. El uso del decorador @override nos ayuda a evitar errores de compilación si accidentalmente estamos intentando sobreescribir un método que no existe en la clase base. Además, también podría ser beneficioso agregar comentarios que expliquen la funcionalidad y el propósito de cada método y clase, pues esto ayuda a mejorar la legibilidad y comprensión del código, especialmente para otros desarrolladores que trabajen en el proyecto. Definitivamente, los comentarios son una excelente práctica para facilitar el mantenimiento y la colaboración en el código. También podríamos considerar mejorar los nombres de las variables y métodos para que sean más descriptivos y sigan las convenciones de nomenclatura. Muy cierto, los nombres claros y descriptivos ayudan a entender rápidamente qué hace cada componente del código. Además, podríamos organizar el código en diferentes archivos, separando las clases en archivos individuales para mejorar la estructura y la legibilidad del proyecto. Estoy de acuerdo, pues la organización y estructura adecuada del código son fundamentales para mantener un proyecto escalable y fácil de mantener en el tiempo. Ya, y bueno, y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este debate sobre interfaces y clases abstractas en la programación de objetos. Recuerden que la elección entre ambos enfoques dependerá del contexto y los requisitos del proyecto. Además, no olviden aplicar buenas prácticas de codificación para mejorar la agilidad y el mantenimiento del código. Bueno, hasta la próxima. Pues hasta el próximo tema. Vamos con modelo vista controlador.
Aquí. En esta ocasión discutiremos sobre el patrón modelo vista controlador, MVC, un enfoque popular para el diseño de aplicaciones. Exactamente, el patrón MVC separa la lógica de negocio, la presentación y la interacción del usuario en tres componentes distintos. Esto permite una mayor modularidad y la flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones. Bueno, ¿alguien tiene un ejemplo de código que ilustre cómo funciona el patrón MVC? Claro, aquí hay un ejemplo sencillo de cómo se podría implementar el patrón MVC en una aplicación de lista de tareas. Eh, pues podemos ver el código, ¿no? Y ese es un buen ejemplo para entender cómo se separan los componentes en el patrón MVC. Sin embargo, creo que podemos mejorar el código. Bueno, estoy de acuerdo. Podemos aplicar algunos principios de diseño adicionales, como la inyección de dependencias y el encapsulamiento. También podríamos considerar utilizar interfaces para definir los contratos entre las diferentes capas del MVC. Esto aumentaría la flexibilidad y facilitaría las pruebas unitarias. Definitivamente, pues la utilización de interfaces nos permitiría intercambiar fácilmente diferentes implementaciones, lo cual es útil para casos como las pruebas o cuando se requiere cambiar la lógica de negocio. Bueno, otra mejora que podríamos implementar en el manejo de errores y excepciones de manera adecuada sería en nuestra aplicación sería que nuestra aplicación sea más robusta y nos permitiera dar retroalimentación al usuario en caso de errores. También sería interesante considerar el uso de patrones adicionales, como el patrón Observer, para notificar a la vista cuando ocurran cambios en el modelo. Es una muy buena idea, pues el patrón Observer permitiría que la vista se actualice automáticamente cuando se realicen cambios en los datos del modelo, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales. Bueno, para resumir, la mejora sería, en el ejemplo del patrón MVC, podríamos aplicar los siguientes cambios. Utilizar interfaces, inyección de dependencias, encapsulamiento, manejo de errores y excepciones y considerar el uso de patrones adicionales como el observer. Excelente resumen. Estas mejoras nos ayudarían a crear un código más modular, flexible y mantenible en nuestras aplicaciones basadas en el patrón MVC. Y eso es todo por hoy, pues esperamos que hayan disfrutado de nuestro debate sobre el patrón modelo vista controlador y las posibles mejoras en el código. Recuerden aplicar estos principios de diseño en sus proyectos para obtener un código más robusto y escalable. Y con eso culminamos el tema de hoy y iremos al siguiente tema de debate de programadores, bases de datos no SQL. Ok. Hoy vamos a discutir sobre las bases de datos no SQL, una alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales. Así es, pues las bases de datos no SQL se han vuelto muy populares debido a su capacidad de escalamiento horizontal, flexibilidad y alta disponibilidad. Bueno, ¿alguien tiene un ejemplo para que nos ayude para la mejor comprensión de cómo funciona la base de datos no SQL? Claro, aquí hay un ejemplo utilizando MongoDB, una base de datos no SQL orientada a documentos. Ok, vamos a ver el ejemplo. Tenemos la conexión a la base de datos y tenemos las operaciones CRUD, que es create, read, update y delete. Interesante ejemplo. Sin embargo, veo algunas áreas en las que podríamos realizar algunas mejoras. Eh, sí, yo también las veo. Estoy de acuerdo con tu comentario. Una mejora sería utilizar un pool de conexión en lugar de crear una nueva instancia de Mongo Client cada vez que se necesite una conexión. También podríamos encapsular la lógica de las operaciones CRUD en las clases separadas, lo que facilitaría la reutilización del código y mejoraría la legibilidad. Además, ¿no? Sería recomendable aplicar técnicas de validación y sanitización de datos para garantizar la
integridad y seguridad de la información almacenada en la base de datos. Bueno, otro aspecto que podemos considerar es el manejo de errores y excepciones. Sería útil implementar un mecanismo adecuado para capturar y manejar posibles errores durante las operaciones con la base de datos. En resumen, para mejorar el código del ejemplo de base de datos no SQL, podríamos aplicar las siguientes mejoras. Utilizar un pool de conexiones, encapsular la lógica de las operaciones CRUD en las clases separadas, aplicar técnicas de validación y sanitización de datos y mejorar el manejo de errores y excepciones. Exactamente, pues estas mejoras nos permitirían tener un código más eficiente, modular y robusto al trabajar con base de datos no SQL. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro debate sobre las bases de datos no SQL y las mejoras que podríamos aplicar en el código. Recuerden considerar estas prácticas al desarrollar aplicaciones basadas en bases de datos no SQL. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Ok, ahora debatamos sobre componentes y objetos gráficos. En este episodio vamos a profundizar en el tema de los componentes y objetos gráficos en el desarrollo de aplicaciones. Listo, pues entonces veremos que los componentes y objetos gráficos son elementos claves en la creación de interfaces de usuario, pues representan visualmente los elementos con los que los usuarios interactúan, como botones, etiquetas, cuadros de texto y mucho más. Correcto, estos componentes y objetos gráficos nos permiten construir una interfaz intuitiva y atractiva para nuestros usuarios, mejorando su experiencia de uso. Además de su aspecto visual, los componentes y objetos gráficos también tienen propiedades y comportamientos asociados. Estas propiedades incluyen el tamaño, posición, color, fuente y estilo de un componente, mientras que los comportamientos definen cómo los componentes responden a las interacciones de los usuarios, como hacer clic en un botón o ingresar texto en un campo de entrada. Pues una de las ventajas de utilizar componentes y objetos gráficos es que nos brindan una abstracción de nivel superior para trabajar con interfaces de usuario. En lugar de tener que dibujar manualmente cada elemento visual, podemos aprovechar la funcionalidad proporcionada por los frameworks y las bibliotecas gráficas. Para comprender mejor este concepto, vamos a ver un ejemplo de código en Java utilizado la biblioteca Swing. La biblioteca Swing. Déjame ver una cosa. Ahí está bien. Ok. Ahora, en cuanto a las mejoras que podríamos hacer en este código, hay varios aspectos a considerar. Pues una mejora sería utilizar un diseño de interfaz más sofisticado, como el uso de paneles y disposiciones, un layout, en lugar de establecer manualmente las posiciones y tamaños de los componentes. Efectivamente, al utilizar disposiciones como Border Layout y Grid Layout o Group Layout, podemos lograr una interfaz más flexible y adaptable a diferentes tamaños de pantallas y resoluciones. Ok, un momento para añadir las librerías al código. Faltaron las siguientes librerías y listo. Ahora sí, continuemos. Sería beneficioso separar la lógica de la interfaz de usuario del código principal de la aplicación. Podríamos adoptar un enfoque basado en el patrón modelo, vista, controlador, MVC u otros patrones similares. Claro, pues esta separación nos permitiría tener un código más organizado y mantenible, facilitando futuras actualizaciones o cambios en la interfaz sin alterar o afectar la lógica subyacente. Bueno, también podríamos considerar la internacionalización y la localización de la interfaz de usuario, permitiendo que la aplicación pueda adaptarse a diferentes idiomas y regiones. En resumen, al trabajar con componentes de objetos gráficos, es importante utilizar un diseño de interfaz adecuado, separar la lógica de la interfaz de usuario
y considerar aspectos como la internacionalización. Estas prácticas nos ayudan a crear aplicaciones con interfaces más eficientes, flexibles y fáciles de mantener. Y eso sería por el podcast de hoy. Pues esperamos que hayan disfrutado nuestro debate sobre los componentes y objetos gráficos y las mejoras que se pueden aplicar en el código. Recuerden utilizar estas prácticas al desarrollar interfaces de usuario en sus aplicaciones y nos veremos en un próximo episodio. Esto sería por nuestro grupo. Adiós.